Te pedimos por la iglesia, te pedimos por los hermanos, que tú, Señor, pongas en ellos el sentir, el querer, el ánimo, Señor, para poder congregarnos, Señor, y vivir la vida del cuerpo de Cristo. Oh, Señor, ayúdanos, bendícenos. Señor, despierta, Señor, a los hermanos, a las hermanas, que ellos puedan entender el compromiso, ¿no? Que no es un compromiso obligatorio, sino que es producto del amor que tú nos has mostrado, Señor. Bendice a cada hermana y hermano. Bendice a nuestro hermano Antonio, que está ahí de vacaciones, Señor. Ayuda a su esposa, que puedan volver bien en el momento que ellos vuelvan. También te pedimos por la vida de nuestra hermana Estela, que va a viajar, Señor, también a ver a sus parientes Rosario. Ayúdale a llegar, ayúdale, Señor, que ella pueda ser de bendición, que pueda ser instrumento en tus manos en aquel lugar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos también por el viaje de nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea, a la provincia de Córdoba, que tú bendigas grandemente la vida de ellos, que los uses, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ayúdanos acá a nosotros, Señor. Señor, bendice al hermano Néstor, a su familia, la iglesia, Señor, ayúdanos, que ellos no se separen, Señor, de nosotros. Señor, que podamos unirnos cada día más todavía, Señor. Padre amado, reprende al enemigo, reprende todo pensamiento, reprende todo propósito de Satanás, Señor, y deshácelo en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro hermano Nino, a nuestra hermana Karina, bendice a cada hermano que está en el cuerpo, a nuestro hermano Jorge Gamarra, a nuestra hermana Linda, Señor, a nuestro hermano Esteban, que está en misiones con su familia, que tú le puedas bendecir grandemente a ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, encontrar en ti la vida de transformación, Señor, que podamos ser todos llevados a ser conformados a tu imagen, conforme a tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a los hermanos de misiones, no, al hermano Carlos, a su familia, que el Señor bendiga grandemente, al hermano Luis Richard. Por medio de ellos saludamos al pastor Alonso, ¿no? A toda su familia. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente cada día. Y bueno, venimos muy contentos y renovados, por supuesto. Y bueno, que el Señor bendiga también a nuestro hermano Juan en Bolivia, al hermano Juan Tiquiboco y a nuestra hermana Rosemary. Que el Señor bendiga y prepare el viaje para ellos acá a la Argentina. Que el Señor bendiga grandemente. Que el Señor haga con nosotros su propósito. También quería saludar al hermano Velastiquí, Isidoro Velastiquí, que el Señor bendiga la vida de ellos. Estuvimos en comunicación con él. El Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano, al hermano Gustavo, a su esposa. Que el Señor bendiga grandemente la vida de los hermanos. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Le invito a abrir su Biblia en el libro de de Jueces, en el capítulo 1 del libro de Jueces. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, quería entrar en este libro de Jueces porque el Señor me lleva para allí, para que podamos mirar un poco el libro de Jueces. Este libro corresponde al libro de Efesios, ¿no? Pero en cuanto nos lleva al libro de Efesios en cuanto a la herencia, así como en Efesios Pablo nos hace ver, ¿no?, que cuando entramos nosotros con Cristo en los lugares celestiales, estamos entrando en nuestra herencia. Y acá el libro de Jueces nos habla a nosotros en cuanto a cómo ellos pudieron vivir el lado práctico por un tiempo. Ellos se sostuvieron en dependencia de Dios. Ellos dependían de Dios para poder establecerse en su herencia, el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, y también este libro tiene que ver mucho con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué con los Hechos de los Apóstoles? Porque acá nos habla de la unidad, pero de la unidad del pueblo de Israel en los primeros capítulos, del capítulo 1, ¿no?, hasta el capítulo 16, nos habla de la unidad, el libro de Efesios, de Jueces, del capítulo 1 hasta el capítulo 16. También corresponde al libro de los Hechos en este sentido, porque la iglesia se mantuvo en unidad, ¿no? Varios capítulos del libro de los Hechos nos hacen ver cómo la iglesia se mantuvo como uno solo, ¿no? Si bien el Señor ya se había ido, el Señor Jesús, ya el Señor dejó un apóstol que era para nosotros, pero hasta entonces, hasta que el Señor levantó el apóstol que era para nosotros, la iglesia se mantuvo en unidad a través de los apóstoles, ¿no? Pero ¿cómo los apóstoles llevaron a la iglesia a mantenerse en unidad? ¿No? A través de la palabra, ¿no? La palabra que los apóstoles hablaban, que los profetas hablaban, eso era lo que los mantenía a ellos en unidad. Y no hay otra manera de que nosotros podamos vivir la unidad, sino es a través de la palabra, ¿no? Del conocimiento de la palabra, de la revelación de la palabra. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y después el libro de Efesios nos habla, de Jueces, nos habla a nosotros la segunda parte. La segunda parte comienza desde el capítulo 17 del capítulo 17 de Jueces hasta el capítulo 21, ¿no? Que nos habla de la falta de unidad, de la desunión, por así decirlo. Fíjese, el capítulo 1 hasta el 16 nos habla de la unidad, y el capítulo 17 al 21 nos habla de la desunión que hubo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Este es un libro, verdaderamente este es un libro profético, el libro de Jueces. ¿Por qué es profético? Porque está dirigido a la iglesia. La iglesia puede tomar mucha enseñanza del libro de Jueces, de cómo ellos, porque como dice ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, y nos hace ver que todo lo que se escribió fue escrito para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Entonces Pablo nos advierte que nosotros podemos mirar el Antiguo Testamento y observar, ¿no?, cómo ellos erraron, para que nosotros no erremos, ¿no? Por eso es un libro profético para nosotros. Ahora, la historia de los jueces, del primer juez hasta el último juez, llevó 350 años. ¿No? 350 años llevó, no es que fueron algunos días nada más, sino que eso llevó 350 años entre el primer juez hasta el último juez, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero sobre todo el libro de Jueces nos habla del fracaso que tuvo Israel para mantenerse en comunión con Dios, ¿no? Y para mantenerse en la dirección en la dirección que Dios les daba. Ellos no se mantuvieron, ellos se mezclaron. Bueno, por eso habla del fracaso, ¿no?, del pueblo de Israel. Y entonces vamos a empezar a leer acá el libro de Jueces, gloria al nombre del Señor. Esto se llama así el libro por los jueces que se levantaron, que fueron levantados por Dios durante 350 años. Esto tiene que ver mucho con la iglesia, con la vida práctica de la iglesia. Tiene que ver mucho, aunque no parezca, está muy, muy relacionado con la iglesia. Y eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no?, con paciencia. Cuando vayamos entrando en el libro,
es cuanto más vamos a querer saber. Entonces dice, y aconteció que después de la muerte de Josué, Josué había muerto. Primero estuvo Moisés. Moisés habla es un tipo de Jesús, ¿no? Él fue el Salvador. Él los salvó a ellos de la esclavitud de Egipto, ¿no? O Dios usó a Moisés para salvarlo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y pasaron por la muerte sin sufrir ningún daño. La muerte era el Mar Rojo. El Mar Rojo representa en tipo y en figura la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, para nosotros. Entonces nosotros también pasamos por la muerte sin recibir ningún daño, porque nosotros estamos del otro lado de la cruz. No, nosotros no estamos de este lado de la cruz, estamos del otro lado de la cruz. Entonces había sido que Moisés murió, pero quedó Josué, que es un tipo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Y Josué los introdujo, ¿a dónde? A la herencia. ¿Y dónde nos introdujo Cristo a la iglesia? En los lugares celestiales. Entonces tiene similitud, ¿no? Entre Josué y Jesucristo. Hay similitud en estos dos, ¿no? Y bueno, y ahora el Señor nos sentó a nosotros en los lugares celestiales. Pero Jesús se fue, Moisés. Jesús se fue, ¿no? Y sabemos que ahora nuestro Señor Jesucristo está en los lugares celestiales y nosotros tenemos que mantenernos en esos lugares celestiales juntamente con Él. Bueno, que no debemos descender de ahí. Nosotros, pase lo que pase, siempre tenemos que vernos nosotros sentados con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Por medio de los méritos de Cristo, ¿no? Él venció a todos nuestros enemigos. A todos aquellos enemigos que impedían que nosotros pudiéramos ascender a los lugares celestiales, Jesucristo los venció, los llevó a la cruz y los venció. Nosotros no tenemos que vencer los enemigos los venció Cristo. Nosotros tenemos que tener fe para mantenernos ahí, en los lugares celestiales, no descender como hizo la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. ¿No? Y tengo que... No, por cuanto ha dejado tu primer amor. Entonces descendieron ellos, donde está la silla de Satanás. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces dice que aconteció que después de la muerte de Josué, también Josué representa, en cierta forma, representa al apóstol Pablo. En cierta manera, representa al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la dirección viene por medio de Pablo, ¿no? Y ahora se fue el que daba la dirección, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco más. Se fue el que daba la dirección. Ahora el pueblo quedó sin dirección aparente, ¿no? Pero ¿dónde lo dejó el apóstol Pablo a la iglesia para su dirección? No, lo dejó en la palabra, dejó su palabra. Por eso el Señor permitió que la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, eso pudiera ser establecido en papel, ¿no? En papiro, como se decía, ¿no? Que eso quedó escrito para que nosotros podamos ahora ser guiados por esa palabra que Dios le había revelado al apóstol Pablo. No quedamos sin guía, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo también representa a Josué. Josué murió y no quedó, el manto de Josué no cayó sobre ningún otro, no cayó sobre otro que pudiera guiar al pueblo de Dios, ¿no? Ellos tenían que permanecer en la palabra, en los consejos que Josué le dio en el capítulo 24, ¿no? Ellos tenían que permanecer ahí. Bueno, después sabemos que no permanecieron. Ahora, Pablo se fue, ¿no? Pero nos dejó la escritura. Nos dejó 14 epístolas para que nosotros seamos guiados por esa palabra. ¿No? Que Él no la recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces ahora fíjese qué maravilloso.
Ahora lo único que tenemos que hacer para ser dirigidos por Dios es leer la palabra, no ser enseñado en la palabra. Nosotros sabemos que Dios estableció en la iglesia pastores, o vamos a empezar por el principio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, ¿no? Para que los santos fueran instruidos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oró que nuestros ojos del entendimiento fueran abiertos, ¿no? Para que nosotros podamos conocer perfectamente cuál sea su voluntad perfecta y agradable, ¿no? Entonces murió Josué, murió Jesús. Jesús ahora es nuestro Señor Jesucristo, Él está en los lugares celestiales. Y murió Pablo. Entonces dice, ¿quién de nosotros subirá primero contra el cananeo? ¿Vio? No había quien dirija, no había a quien consultar. Pero la muerte, en su muerte, Pablo enseñó a la iglesia a buscar la dirección, ¿no? La dirección por medio de la oración, por supuesto, ¿no? La dirección que da la palabra, porque el Espíritu Santo hizo posible que esta palabra que nosotros hoy leemos, hoy se edite, se escriba en la Biblia. Entonces nosotros, para saber, ¿no?, todo lo que tenemos que hacer con respecto a la voluntad de Dios perfecta, agradable, nosotros solamente tenemos que mirar su palabra. Entonces, pero Israel no tenía. Entonces Israel consultó, ¿no? Fíjese que en aquel tiempo Josué lo dejó a ellos con su enseñanza, lo dejó a ellos dependientes de Dios. Ellos tenían que consultar a Dios para ir a la batalla. No podían ir a la batalla sin consultar. No, nosotros consultamos con la palabra, con el Espíritu, porque la palabra del Espíritu eso es amplio, no es solamente una cosa. Entonces, ¿quién irá de nosotros primero para pelear contra el cananeo? ¿No? Y bueno, estaban en la tierra, en su herencia, ahí estaban los cananeos, ¿no? Los mercaderes, ¿no? Ellos habitan ahí. Ellos habitaron antes que nosotros. Ellos habitaron ahí antes que la nueva creación. Habitaron ahí. Ellos están desde la caída. De la caída que tuvo Satanás de ahí del cielo, ellos están ahí habitando, ¿no? Y bueno, y ahí está queriendo retener nuestra herencia, queriendo retener todo lo que Dios nos dio en Cristo, ¿no? Ahora ya no les pertenece más. ¿Por qué? Pero si ellos estuvieron primero que nosotros, ¿no? Ellos podríamos decir, yo vine primero, soy el dueño. No, pero el dueño de la tierra, el dueño de la herencia, nos la dio a nosotros, ¿no? Entonces, los verdaderos dueños somos nosotros. Entonces, ellos son usurpadores. Están usurpando algo que no les corresponde, que no es de ellos. Y nosotros tenemos que ir a esos lugares, a los lugares celestiales, ¿no?, y predicar el Evangelio. Como dice ahí en Efesios, creo que capítulo 3, en el versículo, vamos a leerlo eso. Efesios capítulo 3, ya le digo el versículo, hermano, porque la iglesia tiene que predicar el Evangelio en los lugares celestiales, a los principados y a las potestades, porque ellos se creen dueños, ellos se creen que nosotros somos los usurpadores, ¿no? Y que ellos son los que realmente, creo que era Efesios, ¿no? Sí, 3:10. 3:10, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para que la multiforme, ¿no? Ahí la palabra multiforme en el griego es polus, ¿no? Es polus, que significa mucho, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a predicar a los principados y potestades? Que eso nos corresponde a nosotros, que ellos son unos usurpadores, que ellos no tienen arte ni parte ahí en ese lugar, que Cristo lo ganó para nosotros, que es nuestra herencia. ¿Usted va a dejar que venga alguien y se lleve su herencia? No va a dejar, usted va a pelear por eso. Bueno, así también nosotros
Una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos introdujo en los cielos, ¿no? En los lugares celestiales, pero no nos olvidemos que ahí están los principados y potestades. Y nosotros, ellos vienen contra nosotros, ¿no? Vienen contra nosotros, vienen contra la iglesia individualmente. Vienen y ellos tratan de hacernos retroceder, ¿no? Si es posible, tratan de llevarnos ahí a Egipto para esclavizarnos nuevamente. No, ellos no nos quieren dejar en el desierto. Ellos quieren que estemos allá nuevamente bajo esclavitud. Pero nosotros le resistimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ellos tenían que pelear, ¿no? Tenían que pelear contra los cananeos. Y Jehová respondió, cuando ellos le preguntaron, las 12 tribus, le preguntaron a Dios, ¿quién irá? Y Jehová respondió, Judá irá, ¿no? Subirá. Y aquí que yo le he entregado la tierra en sus manos. Fíjese, es tan importante. Yo mientras que leía esta parte me gozaba, ¿no? Me alegraba. Me alegraba por la manera, cuál es la alabanza realmente que hace retroceder a las huestes espirituales de maldad de nuestra herencia. ¿Cuál es la alabanza? La alabanza que nosotros es la palabra. No es una canción, o un himno. No es eso. La alabanza es nuestra declaración de fe. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que declarar la palabra. Cuando nosotros declaramos la palabra, Dios está obligado por su justicia a respaldarla. Dios está... Por eso el valor de la palabra. ¿No? También ahí en el libro de Efesios, veo que decimos que corresponde al libro de Efesios, el libro de Josué, ¿no? Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Esa espada, nosotros tomamos la espada del Espíritu, tomamos la palabra, que la espada del Espíritu es la palabra. Sin la palabra, el Espíritu no puede hacer nada. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ¿no? El Espíritu no puede hacer nada contra las huestes espirituales de maldad, que nos impiden individualmente a que nosotros pongamos nuestros pies en los lugares celestiales. Por eso, el diablo, a través de la época oscura de la iglesia, que la iglesia ocultó la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Y después de que salieron aquellos hombres que escribieron la palabra para que el pueblo conociera la palabra, ¿no? El diablo no se quedó ahí quieto ahí, ¿no? Sino que trajo confusión, ¿no? Tomó parte de la palabra, ¿no? Enseñándole a la gente, ¿no? Que un cristiano tiene que vivir bajo la ley y no de otra manera. Entonces fue un trabajo entre Satanás y Dios, ahí trabajando, uno para impedir y otro para que el hombre alcanzara, ¿no? El entendimiento de su voluntad perfecta y agradable. Entonces fíjese que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no hacemos retroceder al diablo de los lugares celestiales? Nosotros nos mantenemos firmes en los lugares celestiales, ¿no? Nosotros nos mantenemos firmes en los lugares celestiales, ¿no? Por medio de la palabra que Dios nos ha revelado, ¿no? Que la gracia nos ha mostrado, así como Pablo, él lo recibió no de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros también hemos recibido la palabra por revelación de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la espada del Espíritu. Entonces, ¿quién hace retroceder al diablo? ¿Quién hace retroceder al diablo? ¿Quién? ¿Quién? La palabra dice, hermana Estela. ¿Quién? Dice ahí en el versículo, en Efesios capítulo 6, versículo 17.
espada que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Pero de quién es la espada? De Dios. Del Espíritu. Del Espíritu. La espada. Es el Espíritu quien la hace retroceder, no nosotros. ¿No? Porque a veces queremos hacer retroceder y ahí nos vamos a meter en un lío, hermano, que no le quiero ni decir. Vamos a estar peleando contra el diablo nosotros. No, nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu. ¿No? El Espíritu es el que tenemos que, por así decirle, proveerle al Espíritu de la espada, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu lo hace retroceder. No sé si se entiende. Amén. La ubicación, es muy importante el buen entendimiento de las Escrituras para que no nos metamos en un lugar donde Dios no nos llama. Dios no nos llama a nosotros a pelear contra el diablo, como siempre se dice. El que pelea contra los huestes espirituales de maldad es el Espíritu. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, viene el diablo, demonios, principado contra mi vida. Entonces, le doy al Espíritu la palabra, ¿no? Le proveo al Espíritu la palabra, ¿no? Y bueno, y entonces el Espíritu toma la palabra y hace retroceder de mi casa, de mi vida, de muchos lugares, a los demonios que tratan de impedirme a mí mantenerme en los lugares celestiales. Mantenerme ahí, no descender de ahí. Esto es precioso, ¿no? Pero yo me gozaba que nosotros pensamos, porque Judá iba primero, Judá iba primero. Entonces y Judá alabanza, y la alabanza está relacionada con los cánticos. Nosotros lo relacionamos con los cánticos, con los himnos, con las canciones espirituales, que sí, no le vamos a quitar, que tiene algo que ver también. Pero lo que, para mantenernos firmes en nuestra herencia, nosotros tenemos que hacerlo a través de Judá, a través de la palabra, no a través de la alabanza, porque si no lo hubiera dicho, ¿no? Sino a través de la palabra, de la declaración de fe, ¿no? Ahí nos mantenemos firmes, no Satanás. Vos sos un enemigo vencido, Cristo te venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No, la resurrección de Cristo es tu derrota, ¿no? Y mi victoria también. Entonces, nosotros, cuando dice que Judá irá primero, ¿no? Está diciendo que Judá tomará la palabra, ¿no? Del Espíritu, ¿no? Que Judá alabará y con su alabanza él va a hacer retroceder a los cananeos de los lugares celestiales. Espiritualmente, bueno, ellos pelearon, literalmente ellos pelearon contra los cananeos, pero la interpretación espiritual es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos retroceder a los principados y potestades? Con la alabanza. Y nos podemos todos cantar. Y no sabemos la palabra, ¿no? No tenemos ni conocimiento. Cantamos y cantamos y el diablo hace desastre en nuestra vida. Hace desastre en nuestro hogar. Hace desastre a nuestros hijos. Hace desastre en nuestro matrimonio. Y bueno, ¿y la palabra? Pero y esa es la alabanza, ¿no? Es nuestra declaración de fe. Amén. Esa es la alabanza. Gloria a Dios. No, porque Dios está obligado a respaldar su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y eso me llenaba de gozo en mi corazón, ¿no? Y le damos gracias a esta gracia preciosa, maravillosa, este Evangelio de la gracia que nos enseñó la palabra, ¿no? Que nos reveló la palabra, que nos hizo entender la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y ahora podemos mantenernos firmes en los lugares celestiales. No, nosotros no hacemos retroceder a Satanás, ¿no? Eso es cosa del Espíritu. Como también es cosa del Espíritu batallar contra la carne, ¿no? Y eso es una lucha de la carne y el Espíritu, pero el Espíritu no solamente batalla contra la carne, sino que batalla contra el cananeo también, ¿no? Y lo hace retroceder. Entonces Judá subirá, ¿no? Subirá. He aquí que yo le he entregado la tierra en su mano. ¿Por qué dirá subirá, ¿no? ¿Será que estaba en una parte baja? Estaba en un declive, digámoslo así, y tenía que ir a
Bueno, sabemos que el Jordán estaba, con respecto a la tierra de Canaán, creo que estaba, cuando habíamos leído la herencia de Judá, creo que estaba como a 3.000 metros de altura, ¿no? Tenía que subir, ¿no? Fíjese, tenía que subir, ¿no? Bueno, gloria, ¿no? Y subirá Judá. Nuestra declaración de fe no se tiene que despojar a los principados y potestades, no solamente a aquellos que están acá, sino a los que están allá, a los que están más allá, más arriba, que nos quieren impedir a nosotros, ¿no? Subir, entrar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces eso lo hacemos por la palabra, pero eso es una interpretación, no subirá. Entonces dice, Judá dijo a Simeón, bueno, nosotros sabemos lo que significa Simeón, ¿no? ¿Alguien me puede leer Efesios 4:3? Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? La alabanza y el oído tienen que ir juntos, ¿no? Para mantenerse firmes en los lugares celestiales. Porque hay hermanos que no se mantienen en los lugares celestiales. ¿Dónde son los lugares? ¿Cuál es la parte visible de los lugares celestiales? Es una interpretación, ¿no? La parte visible de los lugares celestiales es la iglesia. La iglesia está en los lugares celestiales. Cuando un hermano deja la iglesia, deja los lugares celestiales. Es una interpretación, ¿no? Porque después de la iglesia, ¿qué está? El mundo. Allá dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aunque nosotros estamos acá, no puede meterse. En tanto y en cuanto nosotros no aprendamos la palabra. En cuanto nosotros pongamos el Evangelio de la Gracia en la puerta. Ahí, por así decirlo, no puede entrar, y si entra no va a poder soportar, tiene que irse enseguida. Entonces, fíjese, dijimos Efesios 4:3, ¿no? A ver, Nico. Amén. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claro, porque acá lo que está viendo es la unidad entre Judá y Simeón. Había esa unidad, ¿vio? Por eso había esa comunión. Por eso Judá lo invita a Simeón a ir juntos. Eso pasó en el principio de la iglesia. La iglesia todos tenían las cosas en común, ¿no? Al principio la iglesia empezó bien, y acá en Israel empezó bien, ¿no? La enseñanza que Josué le había dado a ellos, le había transmitido a ellos, había fortalecido la unidad entre ellos. Era muy importante que ellos mantuvieran la unidad, ¿no? Y así cuando vino el Espíritu Santo, la iglesia estaba unida en el aposento alto, estaba unida y recibieron, ¿no? El Espíritu Santo para que se pudieran ellos manifestar como el cuerpo de Cristo. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, ¿no? Sube conmigo al territorio, ¿no? Que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo. ¿Ve que si no lo hacemos juntos? ¿Ve si no hay unidad dentro de la iglesia? No podemos combatir contra Satanás, no podremos combatir contra el diablo. Entonces, ¿por medio de qué estamos unidos? ¿No? Estamos unidos por medio de la palabra y del Espíritu. Acuérdese que la palabra, no solamente las palabras escritas, sino que la palabra es Espíritu. Estamos unidos por el Espíritu, ¿no? Entonces nosotros, para poder vivir la unidad o manifestar la unidad que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que vivir en la palabra, andar en la palabra. Nosotros nos mantenemos en el Espíritu y vamos a estar en unidad siempre, ¿no? Cuando hay separación entre los hermanos, es porque una de las partes no está en la palabra, no está en la palabra. Por ejemplo, los hermanos a veces tienen enemistades que la palabra no consiente en ese tipo de enemistades.
¿no? Sino que dice, soportaos unos a los otros en amor, ¿no? Perdonándonos de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y bueno, pero hay hermanos que a veces están enojados meses, años, ¿no? Cuando eso uno tiene que tratar de superar eso por medio de la comunión con la palabra, con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿no? Y qué lindo es la unidad, ¿no? Y bueno, si usted quiere saber algo más de la unidad, usted tiene que leer Juan capítulo 17, ¿no? Que ahí habla de la unidad que el Señor demanda a la iglesia, ¿no? Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en la verdad. Entonces subió Judá. Eso de que subió me encantó, ¿no? Eso es, para mí subir también significa, la parte más baja de nosotros, ¿cuál es? El cuerpo. Después vamos subiendo al alma. Y después la parte más alta es nuestro espíritu. No dice que subió Judá. Mire, tenemos que ir subiendo, nunca descendiendo, porque ya venimos de ahí. No venimos de ahí de la carne, de nuestra naturaleza humana, ¿no? De nuestra vida natural, pero ahora tenemos que ir subiendo, ¿no? Si no hacemos eso, si no subimos, porque la única manera de subir es estar en comunión con el Espíritu, con la palabra. Eso tanto individualmente como en el sentido corporativo, ¿no? Como cuerpo, como la iglesia. Y acá dice que subió Judá. Entonces vamos a levantar la voz para cantar más alto. No es eso, no está diciendo eso, ¿no? Estamos hablando que Judá, él estaba en una posición y él empezó a subir en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo oró por nosotros, la iglesia, para que nosotros podamos subir, ¿no? Y podamos tener comunión con el Espíritu. Pero tenemos que subir, ¿no? Estando ahí abajo no vamos a tener comunión con el Espíritu. Tenemos que subir más cada día. Y entonces subió Judá y entregó en sus manos al cananeo. Y subió Judá y Jehová entregó al cananeo y al fereceo, ¿no? E hirieron de ellos a Besec 10.000 hombres. Acá Besec significa ciudad del grillo, ciudad del grillo. Y Satanás tuvo engrillado al hombre viejo muchos siglos. Lo engrilló ahí en una condición de pecador, ¿no? Y ahí estuvo el hombre en Adán años viviendo en desgracia, ¿no? Impedido de poder alcanzar la libertad de su opresor. ¿Quién era el opresor? Satanás, ¿no? Y bueno, y a los hombres también los engrilló no solamente en el mundo, no en el mundo de pecado, sino en el mundo religioso, ¿no? Por años el hombre fue engrillado en la religión, ¿no? Por no alcanzar el hombre, no ascendió a su espíritu, no podía ascender a su espíritu el hombre, porque el hombre no había sido redimido todavía. Pero nosotros damos gracias al Señor que vino Jesús. Dios envió a su Hijo para libertar, para romper, ¿no? los grillos, ¿no? Nuestros grillos que nos tenían ahí cautivos en el pecado y en las manos de Satanás, y Él nos hizo libres. Aleluya. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Amén. No estamos obligados a pecar. No estamos obligados a obedecer a Satanás, porque ahora somos libres del pecado, libres de su poder. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria Bueno, a Dios. hay muchos versículos que podríamos tocar con respecto al tema, ¿no? Entonces, dice que hirieron de ellos a Besec a 10.000 hombres. El número 10 nosotros sabemos, ¿no? Es lo que significa, ¿no? 10.000 hombres fueron completamente destruidos. Así como Jesús destruyó completamente. No usó para destruir al diablo, no usó el número 8 ni el número 950, el 10. Fue completamente destruido Satanás. Ya él no puede ahora
reclamarnos a nosotros. Ya no nos puede reclamar a nosotros, ¿no? Porque el sacrificio de Cristo no fue completo, no, ni fue perfecto, sino que por el contrario, el sacrificio de Cristo fue completo, fue perfecto. Amén, gloria Cristo a Dios. saldó la deuda completamente, la deuda que nosotros teníamos con Dios, la saldó Cristo. Y ahora le pertenecemos a Él. Amén, hermano. Amén. Entonces fíjese que ya no estamos ahí en Besek, no estamos en la mano del fariseo, ¿no? Estamos ahora en Cristo. Y hallaron a Adonis-Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Y acá Adonisedec, o Adoni-Besek, significa señor del grillo, lo que esto representa a Satanás. Y él fue vencido, dice. Amén, gloria a Dios. Y él fue vencido por Judá. Fíjese, a veces Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás allá en Egipto, porque Satanás no pudo retener al pueblo de Dios. Pero ahora resulta que el pueblo de Dios lo tenía que vencer acá, entrando en su herencia. Ahora a ellos les tocaba vencerlo. ¿Y cómo lo iban a vencer ellos a Satanás? ¿No? Por medio de la alabanza, por medio de inclinar el oído a la palabra, ¿no? Eso le iba a dar la victoria segura. Amén, contra Satanás, ¿no? Y ahora nosotros no estamos obligados, porque cuando habíamos sido salvados, pero no teníamos el conocimiento, ni siquiera habíamos puesto nuestros pies en los lugares celestiales. Nosotros vivíamos en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, con el hombre viejo encima de nosotros, ¿no? Y había sido que el hombre viejo había muerto, pero nosotros lo cargábamos al hombre viejo encima, llevábamos un muerto encima, ¿no? Dando mal olor. No, pero cuando vino la gracia, nuestro Señor Jesucristo, y nos hizo ver que el hombre viejo quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo, y entonces ya no nos sentimos libres ya del hombre viejo, y ahora nosotros cruzamos el río Jordán no como con el hombre viejo, sino como una nueva creación, sin el hombre viejo. Pero acá, parecería que acá, después de estar en los lugares celestiales, nosotros nos encontramos con Satanás, ¿no? Ahí, queriéndonos a nosotros engrillar nuevamente, ¿no? Pero nosotros le resistimos por la fe, le resistimos por la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y no nos vamos a someter a Él nuevamente. Jesús nos hizo libres. Él no puede reclamar nada de nosotros, ¿no? Porque su sacrificio fue perfecto. Y hallaron en Adonisedec en Besek, dice, ¿no? Y pelearon contra él y lo derrocaron, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonisedec huyó, y le siguieron y lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, ¿no? Le quitaron la estabilidad. Ya no, cuando usted le saca el pulgar de la mano y de los pies, ya no es lo mismo el cuerpo, ya no puede tener esa firmeza, ¿no? Entonces dijo Adonisedec: 70 reyes, cortados los pulgares y de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Alabado sea el Señor. Fíjese, este engrillador ya no puede engrillar porque ya está muerto. Amén, gloria a Dios. Ya él fue llevado al fundamento de paz, ¿no? A Jerusalén, ¿no? Él fue muerto en ese lugar. Gracias le damos. Hasta acá nomás la palabra del Señor, hermanos amados. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso que podamos entender una cosa, ¿no? Nuestra declaración de fe. Amén. ¿No? Eso, que nuestra declaración de fe sea firme, ¿no? Porque ahí está nuestra victoria. Esa es nuestra alabanza. Aleluya, gloria Sí, a Dios. vamos a cantar en los cultos canciones, himnos, canciones espirituales para alabar al Señor. Pero para tratar con Satanás, nosotros tenemos que usar la palabra, ¿no? Y nosotros, nuestra declaración es una alabanza,
que Satanás no puede soportar. Amén. Dice que cuando la iglesia canta himnos, canciones espirituales, el diablo no puede soportar. Eso sí soporta Satanás. Lo que no soporta es la declaración de fe. Amén. Eso no la puede soportar. ¿No? Él entra en derrota ahí en cuanto a establecerse en los lugares celestiales. Damos gracias al Señor. Gracias. Le invito a ponerse de pie, vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. El hermano Nico va a viajar, el sábado viaja con nuestra hermana Andrea y nuestra hermana también viaja, así que gloria a Dios, que el Señor les bendiga y que puedan tener un lindo viaje. Amén. Vamos a cantar una alabanza para poder levantar la ofrenda. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantar un coro. Gloria al nombre del Señor. El número el 252 de Ignario, de coro. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia y te adoro en santidad. Te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti en santidad. Gracias le damos al Señor. Si usted necesita oración después de la reunión o antes que terminemos la reunión, pase, hermano, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, presencia, Padre de la Señor. gloria, Te Señor agradecemos, amado. Señor, por la Gracias, declaración Señor. de fe de los hermanos, Amén, Señor. Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos Bendecido has sea bendecido con toda bendición espiritual en los Gloria lugares sea celestiales en Dios. Cristo y en tu palabra, Bendecido Señor. Dios. Gracias, Señor, porque ahora tenemos Aleluya, victoria por medio de ti, gloria a Señor. Dios. Y te alabamos, Señor, declarando tu palabra, Amén, Señor. Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos, Sí, ayúdalos, Señor. prospéralos Gloria conforme a sea tu tu voluntad. nombre, Señor. Señor, abre puertas de trabajo, Señor, Gloria aquel que la sea tu necesita, nombre. Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchos cristianos son derrotados por la declaración por la declaración que ellos tienen. Es una declaración que no proviene de la palabra de Dios. Es una declaración que proviene de las malas enseñanzas, instrucciones que hemos recibido. Hemos estado ahí nosotros muchos años, pero de que nosotros aprendimos la palabra de su gracia, nosotros empezamos a declarar correctamente y ahí tuvimos la victoria sobre Satanás. Amén. El Señor le bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Amén.